Para esta lección vamos a hablar del presente continuo. Vamos a aprender la estructura y los usos que tiene el presente continuo. Para formar el presente continuo, lo primero que debemos tener en cuenta es que este va acompañado del verbo auxiliar to be. Siempre debe ir acompañado de él, no puede trabajar por sí solo. En ese caso, nos encontramos aquí, por ejemplo, que la estructura del verbo to be siempre será am, is y are. Am únicamente aplica para la primera persona del singular. Luego tenemos el is que aplica para las terceras personas, he, she, and it. Y finalmente tenemos el are que aplica para you, we y they, los plurales como tal. Siempre vamos a manejar el verbo to be y el verbo principal que se esté trabajando en ese momento llevará ing. Por ejemplo, I am talking, I am eating, I am learning, I am doing, I am going. He's talking, she's eating, you are talking, we are eating, they are learning. Si tenemos frases afirmativas, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Primero va el sujeto, luego el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, y el verbo principal que llevará ing. Ejemplo, I'm talking, estoy hablando. He's eating, está comiendo. They are learning, están aprendiendo. Esta, como ustedes observan acá, es la manera contraída del verbo to be. Aquí sería de manera completa, sería I am, he is, they are. En las frases negativas se forma con el sujeto, verbo to be, la forma negativa que es not y el verbo principal con ing. Ejemplo, I am not talking. He is not eating. En las frases interrogativas lo hacemos primero con el verbo to be, luego el sujeto y el verbo principal con ing. Ejemplo, are you talking? Is he eating? Are they learning? En cuanto a los usos, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el presente continuo se utiliza para hablar sobre lo que está sucediendo en este momento, en el momento que hablamos. I am studying now. Quiere decir que eso está sucediendo en este momento. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando ahora. He is eating at the moment. Él está comiendo en este momento. Quiere decir que eso está sucediendo justo en este momento. It is raining. Está lloviendo. Significa que en ese momento está lloviendo. No podemos hacer, en este caso no podemos hacer como se hace en español. Muchas veces las personas llegan y dicen, ¿qué haces? ¿Sí? Aunque es una expresión muy coloquial que manejamos en español, de igual manera es incorrecta. Y en inglés se tiene que respetar esos parámetros. Entonces, por ende, no podemos utilizar la expresión un presente simple para hablar de algo que está sucediendo en este momento. Se usa para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, pero no necesariamente cuando hablamos. Para este caso, utilizamos las expresiones currently, lately or these days. Ejemplo, they are learning English. En este caso, se puede dar el caso de que la persona esté aprendiendo inglés, pero no necesariamente en este momento. En la actualidad está desarrollando su actividad. She is currently looking for a job. Ella actualmente está buscando trabajo. Quiere decir que eso sucede en la actualidad, no necesariamente en este momento. Are you working much lately? ¿Estás trabajando mucho últimamente? ¿Sí? Se utiliza el presente continuo, como lo podemos observar acá, pero tengamos en cuenta que estamos utilizando una expresión al final que es lately, que nos indica que últimamente se ha estado desarrollando esa acción, más no necesariamente en este momento. Luego utilizamos el presente continuo para hablar de planes a corto plazo, algo que ya tenemos planeado. Ejemplo, I am going to the party tonight. Voy a la fiesta esta noche, algo que ya está planeado. He's not coming to class tomorrow. Él no viene mañana a la clase.
porque ya lo confirmó, entonces no tiene planeado venir el día de mañana. Are you working next week? ¿Trabajas la semana que viene? Las traducciones, como las vemos, normalmente las ajustamos al español de esta manera, pero podríamos decir que también es como el equivalente de a going to. Por ejemplo, are you going to work next week? Es lo mismo que decir are you working next week. ¿Vas a trabajar la próxima semana? Un plan. Entonces, cada vez que asumimos que una persona tiene un plan, lo hacemos en presente continuo. Cuando tenemos algo planeado, lo hacemos ya sea de forma afirmativa o negativa en el caso de que no tengamos planeado hacer eso. Para estos casos, siempre se hace necesario el uso de una expresión de tiempo dentro de la oración, con el fin de clarificar de que es algo que va a suceder, no que está sucediendo en este momento. Por ende, es totalmente diferente a lo que es el presente continuo para situación que está sucediendo de momento. En este caso, hay que tener muy en cuenta que existen unos verbos llamados verbos estado o verbos psicológicos. Son verbos que no podemos utilizar indiscriminadamente para hablar en presente continuo. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos el caso de be, want, need, know, prefer, remember, etc. Todos estos verbos que tenemos acá los tenemos que utilizar única y exclusivamente en un presente simple. No podemos utilizarlos con ing. Por ejemplo, no podemos decir I am wanting, no, I want, o I need, o I don't need, pero no podemos decir I am needing, porque simplemente son situaciones que se presentan que son o no son, pero que no pueden estar siendo. En el video tutorial donde explico la diferencia entre presente simple y presente continuo, hago hincapié en este tema. Los invito a que vean el video de presente simple versus present continuous para entender un poco más de este tema. En el caso de los verbos estado, los podemos utilizar con ing siempre y cuando estemos hablando de una situación que va a suceder en un futuro próximo, más no que esté sucediendo en este momento. Por ejemplo, si decimos I am seeing her tonight, no significa que la estoy viendo esta noche, sino que la voy a ver esta noche, o sea, una situación futura. La palabra tonight me indica que es algo que sucederá a futuro, más no está sucediendo. She's wanting to study next weekend. Ella quiere estudiar el próximo fin de semana. We are loving to participate next summer. Nos encantaría participar el próximo verano. Las traducciones siempre van a variar dependiendo de la forma en que mejor se acomode en español. No siempre se traduce literalmente de una lengua a la otra. Siempre traducimos al equivalente o como se escuche mejor en la otra lengua. Una vez aprendido esto, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ver qué tanto hemos asimilado. Aquí nos encontramos unas imágenes donde tenemos unas oraciones con espacios en blanco. Son de selección múltiple. Lo que vamos a hacer es escoger la opción que estimemos es la conveniente de acuerdo a la imagen. Ejemplo, I football, I am playing, is playing, are playing. Eligen la opción. Les aconsejo que lo hagan de manera escrita en sus cuadernos de notas para después poderlos comparar. Espero verlos en una próxima oportunidad.